Hola, antes de empezar suscríbete y dale like a este video, así que empecemos. La historia de Roblox es una locura, ya que aunque es actualmente uno de los juegos más virales y más grandes de todo el mundo, pues esto no fue siempre así, ya que en sus inicios pasó de casi cerrar porque no tenía los suficientes jugadores como para existir, a pasar a tener a más de 24 millones de personas conectadas en simultáneo, siendo literalmente un récord mundial. Por lo que acá te contaré toda la historia de Roblox, desde sus inicios, evolución y la actualidad polémica de este juego. Roblox nacería de sus dos cofundadores, llamados David Baszucki y su compañero Eric Cassel. Pero antes de ser un juego, estos genios tratarían de experimentar con la idea de un sandbox social, donde cada persona podría liberar su creatividad sin límites, compartiendo sus propios mapas, o en realidad lo que conocemos actualmente como las experiencias de Roblox, comenzando todo esto en el año 2004, donde aún no se llamarían Roblox, sino que sería registrado con nombres como Dynablox o GoBlox, y al llegar al año 2005 ya se registraría oficialmente el nombre de Roblox. Y mientras todo esto pasaba, los creadores de este juego estarían desarrollando muchas más pruebas y también versiones en privado y algunas betas, saliendo oficialmente al mercado el 1 de septiembre del año 2006, siendo la versión obviamente para navegador, aunque también tendría dentro la manera opcional de descargar el Roblox Player, contando con servidores multijugador y también su primer avatar, siendo el noob de Roblox, que seguramente muchos de nosotros recuerda, que sería un diseño algo simple y sin mucha complicación. Y obviamente en ese momento también tenía los sonidos clásicos que seguramente muchos de ustedes ya habían olvidado. Y después de esto, el 9 de noviembre saldría su primer tráiler oficial. Y a partir de este video, miles de personas se interesarían un poco más en el Roblox. Pero quizás en ese momento los usuarios que tenían no se dedicaban tanto a crear, sino que algunos ingresaban para probar los mapas demos de ese tiempo, que te permitían probar algunas herramientas o ver las físicas que este juego te ofrecería, como los juegos de paintball, casas encantadas o también maquetas de trenes. Pero mientras más jugadores tendría, más personas comenzarían a crear poco a poco muchos más mapas, creando y formando una comunidad. Pero ahí en el año 2007 llegaría algo que le daría la estructura al Roblox tal cual como lo conocemos, primeramente sacando oficialmente, ahora sí, el cliente descargable de Roblox Player, y aparte de eso introduciría un sistema de economía para sus usuarios, y ya sabemos que en la actualidad son los Robux, pero en ese momento se llamarían tickets o también llamados ticks, que se entregarían según alguna de tus acciones que realizabas dentro del Roblox, tanto visitando alguna de las experiencias o también por los inicios de sesión en tu cuenta de este juego. Aunque luego estas recompensas se quitarían y se agregaría un nuevo modelo de suscripción llamado Builders Club, que daría beneficios a creadores de mapas y también a los jugadores, permitiendo crear más juegos en cada una de sus cuentas, dándole acceso también a vender ropa de manera virtual y también eliminar algunos anuncios externos del sitio y ganar también en ese momento muchos más tickets. Y a partir de esto, la plataforma crecería poco a poco de manera orgánica, tanto en foros, grupos y también de comunidades de creadores, donde ya comenzarían a formarse. Y la verdad que en esos momentos, los primeros estudios y también creadores más de antaño emergerían por el propio interés de experimentar todas las herramientas que les ofrecería este juego. Y a pesar de que estaban creciendo a pasos agigantados, mientras que esta audiencia era de nicho, más que todo niños y adolescentes de Estados Unidos, y mucha parte del contenido se quedaría en esa cultura de este país. Y esto la verdad lo podemos identificar, ya que el contenido que había subido en internet acerca de este juego era obviamente mucho más de las comunidades gringas, subida desde hace años. Y lo que estás viendo en este momento es eso, videos que se pasaban en los diversos foros jugando o probando
estos mapas dentro de la comunidad. Y también por esa época comenzarían algunas medidas para controlar la seguridad infantil, porque como les decía, la idea de Roblox era crear un sandbox social, por lo cual obviamente parte fundamental de este juego eran los chats y la comunicación entre los jugadores, por lo que aplicarían obviamente controles para menores según la ley Copa, por lo cual sería también monitoreada por algunos de sus padres y también escuelas en ese momento, recordando que en ese tiempo sus creadores priorizaban mucho la protección de los niños, cosa que actualmente ya no es tan así. Entrando al 2010, Roblox mejoraría su motor gráfico y más opciones de personalización para sus avatars, haciendo que la versión de Roblox Studio sea mucho más potente, ofreciéndole a los creadores que puedan crear experiencias un poco más complejas, adaptándose también en esa época a iOS y a Android, cambiando su acceso y ya no dependiendo al 100% de solo PCs, haciéndolo más disponible y también ampliando mucho más su audiencia, haciendo también algunas versiones para algunas consolas. Si al llegar a agosto del año 2011 con todas estas novedades, Roblox tendría ya más de 6.8 millones de usuarios activos al mes, convirtiéndose en el segundo sitio de entretenimiento infantil más popular, recaudando por esas épocas más de 4 millones de dólares. Y ya que la empresa estaba ganando mucho más dinero y obviamente la gran parte de su éxito era por los creadores y sus experiencias, fortalecería mucho más este vínculo con estos desarrolladores, dándoles el programa de Developer Exchange, o bueno, para los amigos, DevEx, permitiéndole a los creadores canjear tickets o Robux por dinero real. Y esto en realidad sería un factor muy clave, estimulando mucho más la profesionalización del desarrollo dentro de Roblox. Y con esto, y viendo ahora una oportunidad como trabajo, muchos equipos de jóvenes comenzarían a crear muchas más experiencias que generarían muchos ingresos reales y, como les decía, tomándoselo ya mucho más en serio y como un trabajo, cosa que antes quizás solo lo hacían por diversión, llevando a que algunos desarrolladores pasarían a trabajar literalmente jornadas de 8 o 9 horas creando juegos en esta plataforma. Ya que tendríamos que destacar a uno de sus creadores más importantes y más exitosos, que sería Luke Weber, o mejor llamado en Roblox como Stickmaster Luke. Seguramente tú has escuchado alguno de sus juegos, pero el más importante y que seguramente lo has visto más de una vez es el Natural Disaster Survival, siendo seguramente la primera experiencia que estaría en Roblox a nivel mundial, siendo subida por diversos youtubers, llevándolo a hacerse conocer a muchos más jugadores. Y después de este gran primer éxito, llegaríamos a enero del año 2014, donde Roblox tendría más de 12 millones de personas conectadas, aunque también un dato curioso es que en ese momento muchas personas no se registraban dentro del juego y literalmente solo jugaban con cuentas de invitados, siendo menos del 50% de las personas que se creaban una cuenta. Y también acá todos sabemos que cuanto más crece el contenido de un juego, pues obviamente tendrían que mejorar más y más, y esto es lo que haría Roblox, mejorando muchas más de sus funciones, tanto para los creadores como con el Roblox Studio y la nueva función siendo el Developer Stacks. Y seguramente tú me preguntarás por qué estamos hablando de esto y qué tiene de importante para la historia de Roblox. Y es que te comentaré que esta función es que cada creador podría ver las diversas estadísticas de sus juegos, especialmente la opción de cuántos jugadores están jugando sus experiencias en tiempo real, cosa que sería muy importante más adelante, ya que si ves actualmente tú puedes ver en este momento cuántas personas hay en una experiencia de Roblox, y así estos desarrolladores podrían explorar qué juego estaba siendo exitoso o no. Y después de esas nuevas actualizaciones llegaríamos a mayo del año 2015, donde Roblox se actualizaría otra vez su motor gráfico, pareciéndose mucho más a lo que conocemos de este juego en la actualidad, siendo mucho más fluido, dejando de estar tan orientado a los bloques, y siendo el punto más importante, que obviamente si hay un diseñador 3D me corregirá, pero incluiría la función de Smooth Terrain, o mejor dicho, más fidelidad gráfica en el terreno de juego, y esto abriría mucho más el mercado de Roblox, siendo el gran cambio que haría que muchas más personas vean este juego de otra manera, ya que la calidad de algunas experiencias era demasiado buena, pero aún no había despegado al 100%, ya que como les dije, el público era un 85%
el 5% del público inglés y apenas un 15% del resto del mundo. Pero todo esto sería mucho más global debido a que en el año 2016 aparecerían los primeros creadores que subirían como contenido principal el Roblox, siendo el caso del youtuber gringo Dennis Daily, aunque también los más virales de ese tiempo serían de Family Gaming, que subirían gameplays que tendrían millones de vistas, llevando a que muchos más creadores se animan a hacer más contenido de este juego. Y obviamente esta tendencia sería que algunos youtubers en español lo hagan, porque seamos sinceros, algunas veces copiamos a los gringos. Seguramente el Stefan gringo me estará viendo que me estoy copiando totalmente su video. Pero bueno, como les seguía comentando, uno de los primeros creadores en hacer un video de Roblox sería Roblox, siendo en abril de ese año, llevando a que este juego se comience a ser más conocido en Latinoamérica, haciendo que a finales de ese año Roblox tendría más de 30 millones de usuarios mensuales. Y como les dije, gran parte del éxito de Roblox en esa época serían los creadores, ya que muchas más personas comenzarían a crear contenido de Roblox, subiendo más y más su popularidad, siendo ya uno de los juegos con más videos de YouTube, que lo harían llegar a los 90 millones de usuarios en abril del año 2019, aunque también ahí tendríamos el verdadero punto de inflexión para hacer lo que es Roblox a día de hoy, que sería la pandemia, ya que el confinamiento haría que decenas de millones de niños utilizarían como medio de comunicación el Roblox, llevando a que en tan solo un año aumentaría a tener a más de 140 millones de jugadores. Pero si esos 140 millones no te sorprendían, había datos que el más del 85% de los jugadores estaban activos al día, y todo esto llevaría a que más de 20 experiencias ya se habrían jugado más de 1.000 millones de veces, llevando a que muchos de estos juegos de Roblox serían mucho más famosos, como el Adopt Me, que tendría más de 10.000 millones de vistas, estableciendo un récord con más de 1.6 millones de usuarios en simultáneo. Y ahí también la empresa de Roblox se daría cuenta que las horas con respecto a otros años se habrían duplicado y que miles de usuarios ya usaban la mayoría de sus días en jugar, por lo cual no pararían de promocionar sus títulos, siendo uno de los más virales el Brookhaven. Y ahí es donde pasaríamos al año 2021, donde millones de personas no solo hablen del juego, sino que también en internet serían miles de videos tanto en YouTube, TikTok o en otras redes, haciendo mucho más viral este juego y volviéndolo más global. Y por esto la empresa ya también llevaría a que sea parte importante de la economía de Estados Unidos, ya que sus acciones literalmente se multiplicarían en un 100%. Y no me imagino al genio que le había metido sus monedas en ese tiempo antes que Roblox se haga viral. Pero bueno, en ese momento, al ver que todas estas personas harían lo que en el inicio querían sus creadores, que es crear un espacio social para comunicarse entre ellos, crearían la sala para poder disfrutar siendo el sistema de Party Place, y que seguramente tú has visto en diversas redes sociales, donde en ese momento en pandemia se hacían conciertos, reuniones o literalmente fiestas de graduación dentro del Roblox. Y ahí es donde saldría una idea más del creador Bazuski, es que comentaría que en 30 años los usuarios de Roblox crearían una identidad digital completa dentro de este juego, formando esto parte de una idea de un metaverso del Roblox. Pero debido a esta masificación, literalmente en tan solo 2 años triplicarían todos sus ingresos, usuarios y también las personas activas. Y aparte de esto, muchas de sus experiencias se convertirían en los fenómenos más grandes de internet, acumulando millones de vistas, como Adopt Me, Brookhaven, Doors, Bloxfruit y Rainbow Friends, siendo literalmente lo más pegado de este juego. Y debido a la magnitud que llegaría, literalmente alcanzaría a los más grandes como el Minecraft o también el Fortnite. Pero después del confinamiento, Roblox estaría enfrentándose a demasiadas críticas por el contenido inapropiado que tenían algunas experiencias y por algunas malas prácticas a los menores de edad. Porque como les dije, en pandemia se comprobó que miles de niños usarían para comunicarse el Roblox, pero los controles parentales no estarían siendo mejorados, llegando a que también por esos años hayan tenido también investigaciones y reportes que en realidad cuestionan cómo esta plataforma reporta las métricas de los usuarios y también las medidas que tiene. Y después de esto pasaría la polémica por lo que muchos llamarían en la actualidad al fin de Roblox, ya que estarían censurando a algunos youtubers, siendo el caso más conocido del youtuber Slep, que irían en contra de algunos usuarios de este juego, exponiendo que no hacían cosas muy buenas dentro del Roblox y que atraerían a
niños pues para hacer otras cosas, que en vez de ser apoyado por la empresa por ir en contra de estas personas, lo terminarían baneándolo del juego y hasta llevándolo a un juicio. Y otro caso muy importante que ha pasado en las últimas semanas sería que un abogado youtuber llamado Mike estaría demandando a esta empresa, indicando que no estarían protegiendo de la mejor manera a los niños dentro de este juego, siendo la verdad ya un problema para esta empresa, ya que sería un caso mucho más notorio que el anterior, ya que muchos de estos videos pues tienen millones de reproducciones, por lo que literal todos están atentos porque Roblox está llevando esto muy a la ligera, cuando sabemos que la mayoría del público de este juego son menores de edad. Y sumado a todos estos problemas, el representante de Roblox daría unas declaraciones un poco complicadas, indicando que el Roblox podría convertirse en una app de citas, cosa que obviamente es algo muy terrorífico, específicamente por el público que tiene este juego, haciendo que muchos más usuarios odien cada vez más a las personas que están a cargo de este juego. Pero como una gran contradicción, en este año 2025 Roblox es el juego más jugado en todas las plataformas, y con las declaraciones que le he dejado hace un momento acerca del tema de las citas, ¿ustedes qué creen? ¿Roblox hará algo o simplemente nos ignorará como siempre? Por lo que ahora ya puedes decir que conoces toda la historia de Roblox, cómo llegó a tener a varios récords en el mundo y también ser uno de los juegos más grandes y actualmente más polémicos. Pero bueno, espero que les haya gustado este tipo de videos, y en realidad quisiera saber cuál quiere que sea la siguiente historia, tanto de juegos o también de youtubers. Espero que me puedas dejar tu comentario en la parte de abajo, así que recuerden que yo soy Stephen Rules y mi único rol es entretenerlos. Chao, chao.